trabajando con las plataformas multidisciplinarias, como el caso de Scopus, Mendeley, Science Direct. Y bueno, el día de hoy tenemos una sesión que hemos denominado Impacto, Tendencias y Oportunidades Scopus. La idea de este espacio es poder conocer y profundizar en las características más importantes que tiene este recurso de investigación. Entonces vamos a dar inicio con nuestra sesión formalmente, inicialmente hablando de lo que es la hoja de ruta. Entonces, ¿cómo va a funcionar esta sesión? ¿Cómo vamos a trabajar durante esta hora y media o un poco más que estemos? Entonces, lo primero es contextualizarnos. Les invito a que si no son expertos en esta plataforma de Teams, identifiquen dónde está el chat, porque a través del chat se les va a compartir más adelante un link en el cual se les va a preguntar qué tanto han utilizado Scopus. Bien, entonces es importante que todos participemos en este espacio de contextualización. Después vamos a definir qué es Scopus y cómo esta herramienta va a apoyar nuestros procesos de investigación. Más adelante vamos a ver para qué sirve Scopus, ya específicamente colocando algunos ejemplos de cómo Scopus puede apoyar nuestros procesos de investigación sin importar nuestro núcleo o nuestra área del conocimiento. Y después resolveremos una serie de casos en esta parte que hemos denominado impacto, tendencias, oportunidades, Scopus. Entonces la idea acá es resolver una serie de casos a partir de una selección que ustedes mismos van a hacer por medio de una encuesta que se les va a plantear a través del chat. Por tal razón, era que les mencionaba hace un rato que es muy importante que usted esté pendiente del chat. Por último, se les va a compartir en unos enlaces de interés o un enlace de interés que está ligado a un canal de YouTube donde usted va a encontrar información adicional de este recurso de investigación. Entonces, esa es nuestra agenda para el día de hoy. Vamos a iniciar con la parte de la contextualización. Entonces, en este momento le voy a compartir a través del chat de esta reunión. Por favor, vaya abriendo el chat, identifíquelo, búsquelo, abra el chat, ya que allí en un momento va a encontrar un link. Ese link lo va a abrir simplemente dándole un clic cuando yo se lo comparta. Después de abrir ese link, lo va a llevar a una pregunta muy sencilla y es ¿cuántas veces ha usado Scopus? Listo, entonces aquí vamos a compartirlo. Listo, y acá. Listo, entonces el chat de la reunión está acá y vamos a compartir el link. El chat. Listo. Listo. Entonces, en el chat de la reunión, como último mensaje, está el link. Por favor, ábralo y vote. Listo, ya llevamos un voto. Recuerde, por favor, abra el chat de esta reunión. Después de abrir el chat va a encontrarse un link. De clic sobre ese link y lo va a llevar a una pregunta muy sencilla. ¿Cuántas veces ha usado Scopus? Listo, hay unos rangos de opciones para que vote uno. Somos en este momento, ¿cuántas personas conectadas? Vamos a ver, 17 personas conectadas y llevamos un voto. De su votación, pues la idea es llegar al 100% de los votos, de su votación depende que avancemos más rápido. Entonces llevamos 2 votos de 17 posibles, por favor vote. No se está abriendo el link, igual a mí no se me abre. Y según veo en el chat, porque pues también a ya varias personas. votos, pues puede ser alguna configuración de sus computadores. Tiene que dar clic sobre el link, yo aquí lo estoy abriendo. Vamos a ver si me abrió bien, voy a intentarlo desde un incógnito. Si está funcionando bien. Entonces una configuración o de su explorador o de su computador, si no le abre el link. Ya llevamos al momento. Ahí se me cerró. Acá está. Llevamos ya
8 votos. Entonces, si quiere, pruebe. Si no le abre el link, cópielo y llévelo a otro explorador. Listo, abra una ventana incógnita. Listo, bien, llevamos 8 votos de 17 posibles. Vuelvo y le comparto el link para que quede como último mensaje. Listo, bien, bueno, ya logramos más votos. Vamos a compartir los resultados por acá. Entonces dice, ¿cuántas veces ha usado Scopus? Nos dice que 6 personas, ha marcado que nunca, 5 entre 1 y 10 veces, y 2 más de 20 veces. Porcentualmente esta es la división del conocimiento previo que hay de Scopus en cuanto al uso. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que cerca del 80% de los participantes no ha utilizado Scopus en gran medida. Esto nos va a hacer que tengamos una sesión básica. ¿Listo? La sesión es básica de acuerdo a esta primera encuesta que tenemos, que nos marca ese conocimiento previo que ustedes traen. Bien, ahora vamos a continuar con una nueva encuesta. Y esta nueva encuesta es en el mismo link, entonces por favor actualice el link que le compartí o vaya al chat y búsquelo de nuevo, en el caso que lo haya cerrado, y defina Scopus en 2 palabras. Va a definir Scopus en 2 palabras. No importa que usted diga, no, es que yo nunca lo he utilizado. ¿Qué ha escuchado de Scopus? ¿A qué le suena ese término? Va a definir Scopus en 2 palabras. ¿Listo? Entonces, abra el último link que está como mensaje en el chat de esta reunión y defina Scopus de acuerdo a lo que ha escuchado, lo que le han referenciado, de acuerdo a sus conocimientos. ¿Listo? Entonces ahí vamos a definir Scopus y la idea es crear una nube de conceptos. Entonces, de nuevo en el chat, como último mensaje está el link. Ya es una respuesta escrita, ya no es una respuesta de selección múltiple, sino que ya debe escribir. ¿Listo? Entonces allí vamos. Ya, ¿cuántos votos? 6, excelente. Listo, vamos 13 votos. Eso, esperemos un par de segundos más a obtener un mayor número de votos y lo compartimos para que ustedes puedan verlo. Listo, entonces somos ¿cuántas personas conectadas? A ver, en este momento somos 19 personas conectadas, llevamos 13 votos, listo. Bueno, vamos a compartir los resultados acá y vamos a sacar una captura de pantalla. Por aquí vamos a sacar la captura de pantalla. Y listo, perfecto. Entonces, de esta captura de pantalla vamos a identificar conceptos que ustedes vinculan a Scopus y vamos a plantear una comparativa entre estos términos y la definición que nosotros proponemos de este recurso de investigación. Entonces, tenemos como término principal base de datos, bibliografía, referencias bibliográficas, base de datos bibliográfica, referencias, revista, datos, investigativa, bibliografías, base de datos, también como término, artículos, ranking, búsqueda, investigación, calidad. ¿Cierto? Esos son como a grandes rasgos los conceptos que ustedes han compartido. Entonces vamos a plantear un contraste entre esos términos que ustedes han compartido y lo que es Scopus. ¿Listo? Entonces ya tenemos ahí como un pequeño esbozo, una pequeña definición de lo que es Scopus. Ahora definámoslo ya a detalle y comparemos con esos términos que ustedes han colocado. Entonces, ¿qué es Scopus? En este momento usted solamente va a encontrar esto en pantalla. Aquí está completamente en blanco, no se asuste, no es que la presentación no esté funcionando o que tenga algún problema su conexión de internet. Estamos viendo aquí lo que es la definición de Scopus. ¿Qué es Scopus? Scopus es el mayor índice de resúmenes y citas de literatura evaluada por pares en el mundo. Entonces aquí tenemos varios puntos principalmente vinculados a el contenido de Scopus, ¿cierto? Por ejemplo, alguien colocó el término revista. Entonces, Scopus no es una revista. Scopus es un índice de investigación. ¿Esto qué quiere decir? Que es una fuente en la cual usted va a encontrar contenido que ha sido publicado por más de 7.000 editoriales de todo el mundo. Entonces hagan de cuenta, y esto es una pequeña similitud que se puede plantear,
con Google Académico. Si usted ha utilizado Google Académico o Google Scholar, Scopus tiene una característica relativamente similar a este recurso, y es que es un motor de búsqueda en el cual va a encontrar información de muchas fuentes. Cuando usted hace una búsqueda en Google Académico, le aparece un documento, da clic sobre el título del documento y lo redirige a donde ha sido publicado el mismo. Scopus hace algo relativamente similar. Entonces, Scopus tiene una gran diferencia con Google Académico, ¿cierto? Porque ya sé que me está buscando información de muchas fuentes. La diferencia entre Scopus y Google Académico es muy grande porque todo el contenido de Scopus es contenido evaluado, arbitrado. Entonces, es contenido que ha pasado por procesos de evaluación. En el caso de Scopus hay un doble proceso de evaluación. El primero se le conoce como indexación, que esto es un proceso editorial, y el segundo se le conoce como evaluación por pares, que es el que ya tiene la revista o la fuente donde se publica el documento para el artículo que nosotros estamos consultando allí. Entonces tenemos un índice, les recomiendo mucho el micrófono, por favor, para no tener que estar parando a silenciarlo. Si lo tiene abierto, ciérrelo. Entonces, estamos hablando de una fuente de referencias, una base de datos referencial. Listo, en esta fuente de información referencial nos encontraremos resúmenes de documentos publicados por más de 7.000 editoriales. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y para qué me sirve el resumen? ¿Cierto? ¿Para qué me sirve encontrar resúmenes? Entonces, lo primero que hay que ver es que nosotros tenemos que sacarnos esa relación intrínseca que existe entre base de datos y texto completo. No todos los recursos que son conocidos como bases de datos tienen como objetivo brindarnos literatura en texto completo. Scopus tiene un objetivo completamente diferente. Entonces, por eso, aquí vamos aclarando algunos términos. Entonces, por ejemplo, el término revista no tiene nada que ver con Scopus. Scopus ya vimos que es un índice que tiene información de 7.000 editoriales, de muchas revistas y de muchas fuentes de información. También aclaramos que no tiene artículos, tiene referencias de artículos, resúmenes, ¿cierto? Hablamos de un índice de resúmenes. ¿Por qué? Porque Scopus no es el dueño de la información que está allí. Scopus solamente puede mostrar información referencial, como alguien ha colocado acá. Entonces vamos aclarando algunas de las características importantes de Scopus versus lo que ustedes han colocado. Ahora, es un sitio que tiene la capacidad de cuantificar las citas. Cuantifica las citas que reciben los documentos. Entonces, al cuantificar las citas, se pueden generar métricas de investigación que van a permitirnos medir el impacto citacional que tiene un documento, que tiene un autor o que tiene una revista. ¿Listo? Entonces es una herramienta que tiene esa capacidad de ir midiendo, de ir cuantificando esto a partir de ese análisis citacional. Y es una herramienta que también se tiene en cuenta, por ejemplo, aquí alguien ha utilizado el término ranking, es una herramienta que también es utilizada por los rankings internacionales que se encargan de calificar a nivel global instituciones o universidades, como Times Higher Education, QS Rank, tienen en cuenta la información y la publicación dentro de Scopus. Y como ya lo hablábamos, es una plataforma que todo su contenido ha pasado por procesos de evaluación. Entonces, ¿qué tenemos en síntesis? Tenemos un índice, ya sabemos que es un índice, una fuente de información que tiene literatura que ha sido publicada por muchas fuentes, por muchas editoriales, 7.000 editoriales de todo el mundo. Tenemos que este índice de investigación ofrece solamente los resúmenes de los documentos, nunca me va a mostrar texto completo. ¿Por qué? Porque no es el dueño del contenido. Aquí es donde se vuelve imperativo extraer esa relación que es errónea entre base de datos y texto completo, porque hemos visto que existe mucho esa relación y se cree que todas las bases de datos sirven para lo mismo, y no es así. Y que cuantifica citas y a partir de esa cuantificación de citas empieza a generar una serie de métricas. Ahora, hablemos del objetivo. ¿Cuál es el objetivo de Scopus? El objetivo de Scopus es rastrear, analizar y visualizar la investigación académica. Entonces, fíjense que, retomando lo que hemos venido mencionando con antelación, es un recurso en el cual nosotros no vamos a hablar de contenido, ni de PDFs, ni documentos en texto completo. Estamos hablando de una herramienta que nos va a permitir rastrear a través de este índice, del cual hablamos hace un rato, información que ha sido publicada por más de 7.000 editoriales. Y ahí colocábamos la analogía con Google Académico, ¿no? Con la diferencia que todo el contenido de Scopus es evaluado, no todo el contenido de Google Académico ha pasado por procesos de evaluación y no es arbitrado. Listo, el análisis de información. Tal vez este es el punto más relevante de Scopus. Scopus es una herramienta de carácter analítico. Es una plataforma que nos va a servir para analizar en cierta medida y cuantificar cuál es el comportamiento de nuestro tema de investigación, tener una panorámica amplia del estado del arte, de qué está sucediendo en el tópico que nosotros vamos a abordar para nuestra tesis, para el trabajo de campo de nuestro grupo semillero de investigación. Y también aporta a la visualización o a la visibilidad que tiene una institución
a partir de los perfiles que pueden contar para autores, para revistas o para afiliaciones, ¿no? Que esto pues ya es un tema un poco más avanzado que no lo enfatizaremos mucho hoy porque vemos que esta va a ser una sesión básica, de acuerdo a lo que ustedes votaron en un principio. Entonces, eso es Scopus, un índice referencial en el cual vamos a poder hacer un análisis de nuestro tema de investigación. Ahora, vamos a aquí a hablar un poco de la estructura del documento dentro de Scopus. Si alguien plantea preguntas en el chat, no se preocupen, más adelante lo revisamos. Entonces, esta es la estructura de un documento. Cuando hacemos una búsqueda, en este caso nuestra búsqueda para este ejemplo fue el término H-index o índice H. Cuando hacemos una búsqueda, nos va a llevar a referencias de documentos. Cuando damos clic sobre una de esas referencias de los documentos, nos va a llevar a esta estructura. Entonces, vamos a hablar un poquito de esta estructura del documento dentro de Scopus para irla asociando con la definición propuesta hace un rato. Entonces, ¿qué tenemos en la estructura de la información? Entonces, lo primero que nos vamos a encontrar va a ser la información referencial de la fuente. Primer ítem, información referencial de la fuente. Esta información referencial de la fuente hace referencia al título de la revista, del libro en el cual se ha publicado el documento o la referencia que estamos consultando. Trae consigo datos referenciales como volumen, número, páginas, que son datos que nosotros normalmente reutilizamos al momento de generar una referencia bibliográfica. Como siguiente elemento tenemos el título del documento, elemento número 2, el título del documento, does the H-index have a predictive power, o sea, ya lo tenemos allí establecido, el título del documento. Este es un documento muy importante en las métricas de investigación porque es el documento que propone la creación del índice H por parte del ingeniero Hirsch. Como tercer elemento tenemos el autor, justamente Jorge Eduardo Hirsch, como autor de este documento, o los autores, según sea el caso, porque puede haber documentos que cuenten con varios coautores, allí va a estar dentro de ese ecosistema de información. Y por último, dentro de estos 4 elementos iniciales tenemos las afiliaciones del autor. Entonces, ¿cuál es la afiliación del autor? La institución con la cual el autor está publicando, con la cual el investigador o los investigadores están trabajando. Estos 4 elementos, que siempre van a estar dentro de la constitución o dentro de la organización de un documento, componen las dimensiones de Scopus. ¿Esto qué quiere decir? Que Scopus tiene una dimensión y un motor de búsqueda específico para fuentes de información, tiene un motor de búsqueda, una dimensión específica para referencias de documentos, tiene una dimensión y un motor de búsqueda específico para autores y tiene un motor de búsqueda para instituciones. Entonces yo puedo ir y buscar este autor y ver qué ha publicado a través del tiempo. Yo puedo ir y buscar esta institución y ver qué publican sus autores, ¿cierto? Eso es a lo que hablamos con dimensiones. Por eso hablamos de una fuente de información completamente diferente a las demás. En las demás bases de datos, en la gran mayoría de las bases de datos, nosotros buscamos es a través de palabras clave documentos. Y si buscamos por autores, estamos buscando documentos que hayan publicado sus autores. Acá lo que estamos haciendo es buscar, por ejemplo, en el caso de los autores, ver qué publica el autor en términos generales, medir su publicación, saber con quién ha colaborado y demás. Esto tiene mucho que ver con el análisis de información. Entonces, Scopus toma toda esta información, toda esta data y la va diseminando a través de la plataforma para irla analizando de manera conjunta, en bloque. Listo, como siguiente elemento tenemos las citas y las métricas. Aquí tenemos la cantidad de citas que ha recibido este documento al momento de sacar esta captura de pantalla y una serie de métricas, ¿no? Hablábamos dentro de sus características que es una plataforma que cuantifica las citas de los documentos que hacen parte del índice de investigación. Entonces, allí tenemos algunas de las principales características como lo son las citas que reciben los documentos. ¿Para qué nos sirve medir las citas? Para evaluar en cierta medida, por supuesto, ya es una tarea propia individual de cada uno de ustedes, evaluar el impacto del documento más allá de las citas. Pero las citas es un primer indicador que nos está mostrando que ese documento está siendo reutilizado por otros investigadores para generar nuevos conocimientos. Ya nuestra labor es evaluar un poco más a detalle eso. Después tenemos el resumen del documento, que es lo máximo que nos muestra Scopus, como lo hemos venido referenciando y mencionando. Este es un índice de investigación cuyo objetivo no es el contenido. ¿Por qué? Porque no es el propietario de la información y nunca va a reproducir texto completo. Esto es muy importante. A veces nos preguntan, Carlos, ¿y no existe algún documento que esté en Scopus en texto completo? No, en Scopus no hay ningún documento en texto completo porque no es su objetivo. Y después nos encontramos como último elemento los tópicos de prominencia. ¿Qué son los tópicos de prominencia? Una parte analítica que tiene Scopus de los resúmenes de los documentos
a través de los cuales va a hacer un análisis semántico de dichos resúmenes, ¿no? Que esto vamos a ver si lo alcanzamos a trabajar en el día de hoy. ¿Listo? Entonces, eso en cuanto a lo que es Scopus. Ahora, vamos a ver para qué nos sirve. Entonces, ya tenemos un poco más claro qué es Scopus, qué nos vamos a encontrar dentro de esta base de datos. Ahora, todo eso que nos vamos a encontrar, vamos a ver un poquito la aplicabilidad que puede tener dentro de nuestros procesos de investigación según cada uno de nuestros roles. Entonces, Scopus es como una navaja suiza en el proceso de investigación. ¿Por qué? Porque es un recurso que tiene la capacidad de ser multifunción, ¿listo? Y apoyarnos en diferentes etapas del ciclo de investigación. Entonces, aquí tratamos de resumirlo a través de una gráfica muy sencilla, cuáles son esos puntos en los que Scopus es clave. Entonces, el primero es la administración de referencias. Esto tiene mucho que ver con el índice, ¿no? Hablamos de un índice de investigación en el cual nosotros tendremos la posibilidad de encontrar documentos que han sido, o referencias de documentos que han sido publicados por más de 7.000 editoriales de todo el mundo. Entonces, en este punto, pues vamos a poder administrar el contenido, guardándolo, generando alertas, individualizando la información, exportándolo en diversos formatos, como por ejemplo el formato RIS o exportándolo a gestores de referencia, que esto, por ejemplo, no todo lo tienen establecido otras fuentes de información. De igual manera, vamos a poder exportar en un Excel la metadata o los datos referenciales de los documentos que hemos encontrado dentro de Scopus. Entonces, la administración de referencia va a ser uno de los puntos en los que hagamos mayor énfasis en este espacio que tenemos para hoy, porque es uno de los puntos más básicos. Analizar tendencias. Entonces, el análisis de tendencias, ¿en qué consiste? En evaluar un poco el contexto y el comportamiento de nuestro tema de investigación, conocer si es un tema creciente o decreciente en la publicación de contenido de acuerdo a ese contenido o a esa información que tiene Scopus, analizar el comportamiento de términos clave. Los términos clave crecen o decrecen en mi tema de investigación, entonces evaluar ese contexto de lo que está sucediendo en mi tema de investigación, saber cuáles son los autores que más publican en ese tema de investigación, analizar esa tendencia, por ejemplo, también en tipologías documentales, que es lo que más está publicando en mi tema de investigación, libros, artículos, revisiones, entonces ir haciendo ese análisis y esa evaluación. El siguiente punto que tenemos aquí es la revisión de citas. Aquí se engloban varios aspectos que son importantes, que son la evaluación de métricas, listo, las métricas de investigación, estas métricas pues que están basadas, algunas de ellas, en aspectos citacionales, tienen dentro de su cuantificación el número de citas que ha recibido un autor, una revista. También vamos a poder evaluar las citas más allá del valor numérico, más allá de las 500 citas que ha recibido el documento, entonces ver un poco más el contexto de esas citas, entonces quién está citando ese documento, cuántas citas ha recibido en los últimos años a partir de su publicación, ¿cierto? Por ejemplo, yo estoy evaluando un documento seminal en mi tema de investigación, entonces quiero analizar las citas de ese documento, pues lo puedo hacer a través de las características que me ofrece Scopus. Medir los índices H, el índice H es una métrica muy conocida en investigación a nivel global, el índice H o el índice Hirsch, que es aplicable a una universidad, que es aplicable a un autor, que es aplicable también a una revista. Entonces vamos a poder medir ese índice H que tiene Scopus, ¿no? Es una métrica que lo que busca es ponderar la relación entre las citas y los documentos publicados por una entidad. Después tenemos la búsqueda de revistas. Scopus me ayuda a identificar títulos de revistas. Aquí es muy importante aclarar que Scopus no es una revista ni es una editorial. Scopus lo que hace es que a partir de ese panorama que me ofrece mi tema de investigación y de ese análisis que puedo hacer del tema de investigación, me dice cuáles pueden ser los títulos de revista en los cuales puedo publicar. Y así puedo tener mucho más claro cuáles son esos títulos de revista a los cuales voy a enviar mi manuscrito y los voy a someter. Entonces, no es que Scopus me diga, esta revista tiene un periodo de embargo de este tipo, esta revista tiene un proceso de evaluación de 6 meses, de 2 meses, de una semana. No, Scopus lo que hace es analizar el contexto y me da una serie de posibilidades donde ya a nivel individual usted como investigador tiene que revisar las características puntuales que tenga esa revista. Identificar colaboración. Entonces, es una plataforma que nos permite evaluar perfiles de autores. No es una red social académica como lo es ResearchGate, ORCID, Academia, etcétera, pero sí es un espacio en el cual hay perfiles de autores y es a partir de esa identificación de perfiles de autores y de ese análisis o evaluación que se hace de la publicación, pues nos va a permitir encontrar posibles colaboradores. Y por último, evaluar fuentes de financiación, ¿no? Entonces, estas fuentes de mentoría que existen a nivel global y que ya han apoyado proyectos publicados a nivel global sobre el tópico de investigación que estoy trabajando, ¿no? Entonces,
saber cuáles son esas entidades gubernamentales, no gubernamentales, que a nivel global están brindando un apoyo económico a los autores que ya han publicado en el tema de investigación que estoy abordando. Entonces, eso, pues es Scopus a grandes rasgos, para eso nos va a servir. Vemos que son diferentes etapas dentro del proceso del ciclo de investigación en las cuales Scopus va a estar allí. Lo más importante es que Scopus es transversal a todas las áreas del conocimiento, entonces nos va a ser mucho más fácil la utilización de ese recurso bajo esta perspectiva. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Yo les voy a compartir una encuesta, ¿listo? En un link diferente, ya les voy a pasar el link en un rato. Esa encuesta trae 6 puntos, ¿listo? Esos 6 puntos son del punto 2 al punto 7 de esta diapositiva, ¿cierto? Aquí hay 7, pero el punto 1 no va a estar dentro de las opciones, ¿listo? ¿Por qué? Porque es un punto que se va a trabajar por defecto. Aquí ustedes van a votar, en esa encuesta que yo les voy a pasar, van a votar por alguno de estos 6 puntos que aparecen allí, y el punto que tenga mayor votación va a ser el punto en el que hagamos mayor énfasis. ¿Listo? Entonces aquí se los voy a compartir. Tengo que borrar el punto 1 de la encuesta. Vamos a borrarlo. Listo. Y le voy a compartir a través del chat. Copiar link. Entonces abre el chat. Y ya. Entonces, como último mensaje, en este momento se encuentra el link para que vote. Entonces, le van a aparecer 6 puntos. Vote por uno de ellos. ¿Listo? El de administrar referencia no le sale porque este lo vamos a trabajar por defecto, ya que en la encuesta inicial vimos que más del 80% había utilizado Scopus o nunca, o entre 1 y 10 veces. Entonces, pues, vamos a trabajar primero la parte más básica y después vemos un pedacito de lo más avanzado que está ligado a las otras 6 opciones. ¿Listo? Entonces, recuerden el chat, ahí va a encontrar el link, ábralo, denle un clic y vote por una de las opciones. Listo, bien, ya vamos. 7, 9. ¿Qué número es? ¿Es la misma? F10391, ¿es la misma? Bien, vamos, 9 votos ya. Y somos 21 personas. Entonces esperemos, ya vamos 13. Bueno, esperemos a tener un voto más o 2 votos más. Listo, ya creo que ya hay un tema ganador. Entonces ya quien no votó, no se preocupe, su voto ya no aporta. Listo, tenemos 17 votos y el punto ganador es el del análisis de citas. Entonces vamos a sacar una captura de pantalla del punto en el cual vamos a hacer mayor énfasis de la gráfica. Y, no, que no me está dejando traerlo a la presentación. Bueno. Entonces, bueno, vamos a dejarlo así. No, la idea era traer la captura de pantalla acá, pero bueno, yo la tendré en cuenta en el trabajo que hagamos en Scopus. Pues tendré en cuenta el punto que ganó, que fue este punto de el análisis de citas, ¿no? Que fue el que tuvo una mayor cantidad de votos. Listo. Entonces, vámonos a continuar trabajando ya para terminar con esta parte del PowerPoint. Aquí vamos a encontrar un link y un código QR. Entonces, este link y este código QR que tenemos en pantalla lo va a llevar a un archivo en Excel. Este archivo en Excel es algo optativo, es algo opcional. Usted determina si lo quiere utilizar o no. Si no lo quiere utilizar, no hay ningún inconveniente. El objetivo de este archivo es que usted pueda generar estrategias de búsqueda de una manera más sencilla a través de los 3 conectores lógicos más comunes que existen para las fuentes de información o las bases de datos, que son conocidos como operadores booleanos. Si no conoce los operadores booleanos, son estos 3 conectores que hay acá y su funcionalidad va ligada a esta gráfica. Entonces, fíjense que el AND lo que hace es cumplir la función de intersección, de recuperarme el término A y el término B en el mismo documento. El OR
es el operador de los sinónimos, donde voy a recuperar términos que tengan alguna similitud. Entonces, uno u otro concepto. Por eso están los dos círculos coloreados. Y el not o not, como se llama en Scopus, es un operador de exclusión. Va a excluir los conceptos que no queramos agregar a nuestra estrategia de búsqueda. Entonces, lo que propone ese archivo en Excel, que como le digo es algo opcional, es que usted pueda utilizar estos tres operadores de una manera más automática, automatizar ese proceso. Entonces, voy a abrir el archivo, no lo voy a compartir aún, primero quiero que usted tenga la atención en mi pantalla, entonces voy a abrir el archivo en este momento, y después de que usted vea cómo se descarga, ahí sí le comparto el link. Listo, entonces abrimos el link, que aún no lo he compartido, yo le aviso cuando lo comparta en el chat. Recuerde revisar el chat. Fíjese que hemos interactuado bastante por el chat, porque bueno, lo que buscamos con esta sesión es eso, ¿no? Interacción. Listo. Entonces, abrimos ese archivo, que no lo he compartido aún, como le digo, porque primero quiero que usted vea dónde lo debe descargar. Después de abrir el archivo, o abrir el link que le voy a compartir en un rato, va a buscar el botón de descarga, que está situado en el extremo superior derecho. Tal vez el archivo se quedó procesando acá, se quedó cargando en color gris, entonces no importa, vaya y busque el botón de descarga en el extremo superior derecho. La descarga de este archivo es obligatoria, por esa razón no lo he compartido, porque quiero que todos tengamos la atención acá. A veces lo comparto y voy explicando y hay personas que después me dicen, es que no me sirve el archivo, no me funciona, no me abre, y es porque no están siguiendo las indicaciones. Entonces lo que tiene que hacer es dar clic en este botón de descarga y automáticamente va a poder llevar el archivo directamente a su computador. Entonces le voy a enviar el vínculo en este momento a través del chat para que lo abra y lo descargue. Listo, recordemos que la descarga del archivo es obligatoria. Entonces aquí está el chat. Vamos a compartir el link a través del chat de la reunión. Pues aquí está el vínculo. Allí, como último mensaje, tiene el link. Ábralo y descargue el archivo. Tomémonos unos segundos. Si usted está viendo la grabación, escanee el código QR. El QR está pensado para usted que está viendo la grabación. No pudo conectarse en vivo, tuvo problemas con su internet. Entonces el QR que encuentra en pantalla es para que lo escanee y haga el mismo proceso. ¿Listo? Si usted está escaneando el código QR, haga el mismo proceso. Tiene que descargar el archivo. Entonces descargue el archivo y ábralo directamente desde el Excel de su computador. Entonces esperemos unos segundos más para que todos puedan abrir el archivo y descargarlo. Recuerde que si la pantalla se le queda en gris es por su conexión a internet. No importa, igual busque el extremo superior derecho y descargue el archivo directamente a su máquina. Listo, esperemos unos segundos más para que todos lo puedan descargar. Listo, bueno, entonces el archivo se descarga y se abre, ¿no? Entonces, una vez lo descargamos, lo abrimos para trabajarlo directamente desde nuestro ordenador. Entonces aquí ya está abriendo el archivo para trabajarse desde el Excel de mi máquina. Ahí ya vamos a trabajarlo directamente desde esta aplicación. ¿Listo? Entonces siempre, por eso es importante la descarga, porque es así donde lo vamos a trabajar directamente desde el Excel del ordenador. Entonces esperemos a que cargue acá. Mientras tanto ustedes también lo pueden ir abriendo. Ya ustedes determinan cómo lo quieren utilizar. Si no lo quieren utilizar aún, sino que primero quieren ver la explicación, está bien. O si quieren utilizarlo más adelante o al mismo tiempo, pues también no hay ningún inconveniente. Entonces yo aquí ya tengo el archivo abierto y se los voy a mostrar aquí. Contenido. Y listo. Entonces aquí está el archivo. Ya lo descargué y lo tenemos acá. Listo. Vamos a ponerle zoom para que sea mejor. 110, perfecto. Entonces fíjense que ya tengo el archivo abierto desde el Excel del computador. Entonces, este archivo se divide en 3 grupos. Cada grupo viene representado por una barra de color rojo. Tenemos la primera barra de color rojo, la segunda y la tercera. Cada una de esas 3 barras de color rojo trae un enunciado.
que usted debe seguir al pie de la letra. El éxito en el uso del archivo es muy sencillo, depende de dos grandes factores. Uno, tener clara la funcionalidad de los operadores booleanos, que ya los explicamos. Dos, leer detalladamente las instrucciones y seguirlas al pie de la letra. Si nosotros cumplimos con esos dos criterios, el uso del archivo va a ser exitoso. Entonces, ya tenemos clara la funcionalidad de los operadores booleanos. Ahora, vamos a hacer un ejercicio. Dice, introduce hasta 10 palabras clave que describan tu tema de investigación. Recuerda que una palabra clave es uno o más términos que refieran inequívocamente a un concepto. Si tu palabra clave tiene más de 2 términos, ponla entre comillas. Ejemplo, human rights. Entonces aquí hay 2 puntos claves. El primero es que tenemos 10 campos, aquí están los 10 campos, para agregar hasta 10 palabras clave. No son 10, hasta 10, máximo 10. Pueden ser 2, pueden ser 3, el número que usted quiera. Hasta 10 palabras clave. Ahora, también le dice que son términos que describan su tema de investigación. Entonces, nosotros tenemos nuestro tema de investigación ya propuesto. Entonces, de ese tema de investigación identificamos los conceptos que describen ese tópico y a partir de identificar esos términos, pues los traemos acá. Ahora, cuando yo ya tengo los términos, me dice, si la palabra clave tiene más de 2 términos, ponla entre comillas. Ejemplo, human rights. Y aquí hay también 2 puntos importantes. El primero es que me está diciendo que los términos compuestos deben ir entre comillas. Y el segundo es que los términos deben ir en inglés. Esto es primordial. Si nosotros no queremos sesgar la búsqueda y llegar a un número de información mucho más reducido, lo ideal es siempre ejecutar las búsquedas en inglés. Listo, puede que yo busque en otro idioma, en castellano, y me aparezcan resultados, pero no va a ser la misma cuantía. En Scopus, si yo busco en inglés, me va a aparecer el 100% de información, lo que se ha publicado en inglés, en mandarín, en alemán, en castellano, en francés, etc. Entonces, por tal motivo, se vuelve imperativo que usted siempre ejecute la búsqueda de los conceptos en inglés, si no quiere iniciar sesgando su búsqueda, para tener así el 100% de la información que puede ofrecerle la base de datos. Colocar nuestros conceptos. Vamos a colocar nuestro primer término. Acá vamos a escribirlo muy sencillo en inglés. Deforestation. Listo. Entonces, escribo el concepto, ¿cierto? Este término es un término suelto, no requiere las comillas. ¿Cuándo usted debe usar comillas? Cuando el término es compuesto, cuando es más de una palabra definiendo un único término, como por ejemplo human rights. Entonces, como ese término, si es compuesto, sí va entre comillas. ¿Qué es lo que hace el Excel? Escribimos el término acá y automáticamente lo añadió a este cajón que dice ecuación de búsqueda. Listo. Además de ello, también lo añadió en este segundo grupo. Abajo de la segunda barra de color rojo, añadió ese concepto. Bien, entonces ya agregamos nuestro término, primer concepto, deforestation. Entonces ahora vamos a agregar un nuevo término que es human rights violation. Entonces aquí abro comillas porque es un término compuesto. Entonces escribo el concepto human rights. Violaciones de los derechos humanos al momento de aplicar o ejecutar deforestaciones, ¿no? Entonces, como en muchos territorios está sucediendo este tipo de cosas. Entonces, tengo deforestación y violación de recursos, de derechos humanos. Yo, mal escrito acá. Eso. Listo. Entonces, allí vamos a encontrarnos los términos. Entonces, ¿qué pasa con los conceptos? Fíjense que automáticamente el Excel articula este concepto 1, deforestación, y el concepto 2, human rights violations, los va a articular con el operador booleano AND. Esa es la funcionalidad del Excel, que usted pueda crear la estrategia de búsqueda de una manera muy sencilla, que al agregar el concepto en el campo en el cual lo va a vincular, este automáticamente se articule con alguno de los operadores booleanos y los demás términos que ya ha agregado con anterioridad. Ese es el objetivo de este archivo en Excel, básicamente. Ahora, vámonos al segundo grupo, segunda barra de color rojo. Dice, escriba hasta 5 sinónimos que correspondan a cada una de sus palabras clave. Tiene 2 términos clave, deforestación
y violación de los derechos humanos. Entonces va a buscar conceptos que sean sinónimos de esos términos que ha agregado ya con anterioridad y los va a colocar acá. Ejemplo, va a colocar solamente el término human rights. Human entonces aquí lo coloco, me quedo al revés, es HTS, eso. Entonces lo coloco allí y automáticamente el Excel, después de que ha agregado el concepto, entre comillas, porque es compuesto tal y como lo indica el enunciado, ese término se va a vincular con el operador booleano OR. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Creando una ecuación de búsqueda. Entonces, básicamente el proceso consiste en identificar los conceptos que describen su tema de investigación. Usted tiene su tema de investigación claro, tal vez ya lo ha planteado a través de un objetivo, tal vez ya lo ha planteado a través de una pregunta de investigación. Después de tener claro ese tópico, va a identificar cuáles son las palabras claves que describen ese tema. Pues los términos clave que describen ese tema son estos, los va a agregar acá, los va a agregar en inglés. Y si puedes usar tesauros como el tesauro de la UNESCO, y que pues, es muy importante principalmente para las ciencias sociales, pues lo puede hacer. Identifique los términos, identifique sinónimos que pueda tener cada uno de sus conceptos. Y el Excel lo que va a hacer es articular cada uno de esos términos en este cajón principal. Entonces, ese es el objetivo del Excel. Esta ecuación de búsqueda que creamos acá es funcional para cualquier base de datos, no solamente para Scopus, sino para cualquier base de datos que funcione con operadores booleanos. O sea, a cualquiera de esas bases de datos usted le va a poder agregar esta ecuación de búsqueda y le va a generar un resultado. Entonces, una vez usted tiene construida la ecuación de búsqueda, la va a llevar a el recurso o base de datos que va a utilizar, que en este caso va a ser Scopus. Pero antes de eso, me gustaría saber si al momento existe alguna duda, pregunta o inquietud respecto a lo que hemos visto. Buenos días, una consulta. Esta matriz de Excel es el ejercicio que tenemos que hacer antes de empezar a escribir el paper o cómo, qué utilidad, en qué paso debemos utilizar. En este caso, la matriz de búsqueda es utilizada para cuando usted está haciendo revisión de literatura. Entonces, usted tiene que hacer revisión de literatura de su tema de investigación. Debe buscar acerca de ese tópico. Para buscar acerca de ese tema, uno no plantea en una base de datos toda su pregunta de investigación, sino que debe identificar los conceptos que describen ese tema. Esos conceptos los va a articular con estos operadores o estos conectores que le van a permitir buscar en cualquier base de datos. Entonces, esta ecuación le sirve para eso, para que usted pueda ejecutar revisiones de información de una manera más automática y más sencilla. Listo, bien. Entonces, ya tenemos la ecuación de búsqueda construida, digamos que es una ecuación muy sencilla. Ya la tenemos generada, ahora la vamos a llevar a Scopus. ¿Qué es imperativo y necesario acá? Vamos a copiar siempre la celda, nunca intentar copiar el texto. El texto no se copia. ¿Por qué? Porque aquí nunca escribimos nada, aquí no hay texto, aquí hay una fórmula de Excel. Y usted no tiene que ser experto en Excel, no se preocupe. Lo que tiene que hacer es simplemente dar clic derecho sobre la celda y copiar o control C o command C si tiene Macintosh sobre la misma. Entonces, clic derecho, copiar o control C sobre la celda y la va a pegar en el motor de búsqueda de Scopus. Jimena, de biblioteca, les mencionó al principio cómo acceder a Scopus. Si usted es estudiante o si usted es investigador, tiene una manera de acceder en particular. Si no sabe cómo hacerlo de acuerdo a ese rol que le acabo de mencionar, por favor póngase en contacto con la biblioteca. En la biblioteca le van a informar cómo debe hacer o qué debe hacer para acceder a Scopus. ¿Listo? Entonces, venimos a Scopus, listo, después de conocer el acceso a través del portal de la biblioteca o a través de los procesos que tiene la universidad y vamos a pegar la búsqueda. Listo, entonces, ¿dónde la pegamos? En el motor de búsqueda por documentos. Vamos a buscar referencias de documentos dentro de Scopus. Ya tenemos una estrategia construida con los conceptos que describen mi tema de investigación. Voy a tomar esa búsqueda y la voy a pegar acá, clic derecho, pegar. ¿Cierto? Cuando pego la búsqueda en el cajón de Scopus,
pasa algo y es que no se ve ningún concepto. Fíjense que aquí no se ve ningún término, ningún operador. Esto es completamente normal. No se asuste si esto le sucede. Es completamente normal. ¿Por qué? Porque el Excel que estamos utilizando es un archivo que está diseñado para soportar más conceptos y en realidad ya le hemos agregado 2 términos y un sinónimo. Es una ecuación muy básica, muy sencilla. Entonces, en realidad, Scopus va a buscar la información, va a buscar esos términos cuando usted dé clic acá en Search. Damos clic en buscar y allí automáticamente fíjense que él va a buscar es acerca de estos términos. Entonces, como la deforestación ha incrementado tal vez la violación de los derechos humanos, tal vez sea nuestro tema de investigación, como la deforestación hoy en día, un tema que puede estar ligado a cambio climático, etcétera, pero también puede estar vinculado a violación de derechos humanos. Eso es sobre lo que yo quiero investigar y sobre lo que estoy trabajando. Entonces, fíjense cómo esta ecuación de búsqueda que condensa ese tema de investigación con mis términos clave ya me ha generado unos resultados. ¿Listo? Entonces, tenemos nuestra búsqueda, la ejecutamos y la base de datos nos da los resultados. ¿Qué es importante acá tener en cuenta? La base de datos siempre me va a estructurar la información de la misma manera. Hoy lo menos importante es esto, sobre lo que estamos buscando. Lo más importante es que usted pueda identificar qué le ofrece la base de datos y cómo puede organizar esa información. ¿Listo? Porque no importa que usted esté buscando de otro tema, que le aparezcan más resultados o menos resultados, siempre la estructura del contenido va a ser exactamente igual. ¿Listo? Entonces ya tenemos nuestra estrategia construida, ya tenemos los documentos recuperados por la base de datos, donde nos dice, mire, usted ejecuta una búsqueda de estos términos en el título, resumen y palabras clave de los documentos que tiene Scopus. Entonces, ¿qué nos encontramos? Al costado izquierdo tenemos los filtros. Si vamos sobre el costado izquierdo de la pantalla, vamos a encontrar los filtros a través de los cuales vamos a poder acotar o reducir la información. La variedad de filtros de Scopus es muy interesante porque tiene todo tipo de filtros para ir reduciendo la información de una manera particular de acuerdo a lo que nosotros trabajemos. Más adelante vamos a hacer más énfasis en los filtros. En la parte central tenemos los documentos o las referencias de los documentos. Fíjense que vienen establecidos aquí los títulos de los documentos en la primera columna. Después tenemos los autores de los documentos, todos vienen vinculados, los años de publicación de los mismos, la fuente, el source o la fuente, y la cantidad de citas que han recibido. Entonces hemos organizado la información de esta manera. Entonces hemos ido encontrando aquí una serie de referencias de documentos. Ahora, si yo doy clic sobre el título del documento, entonces este me interesó por su título, entonces doy clic en el título del documento, automáticamente lo que hace Scopus es mostrarme la referencia. Fíjense que me va a llevar una estructura muy parecida a la estructura de información que veíamos en la captura de pantalla que utilizamos al momento de definir Scopus. Entonces, ¿a qué me trae? Al título del documento, a los autores, a las instituciones a las cuales pertenecen esos autores, las citas que ha recibido el documento y si bajo un poquito más, el resumen. Siempre esto va a ser lo máximo que me muestre Scopus. Por eso es que hablábamos de la importancia de que todos nos saquemos esa relación que se establece entre base de datos y texto completo, porque ese no es el objetivo de Scopus. Entonces, siempre me va a llevar al resumen. Ahora, si volvemos aquí atrás a la hoja de resultados y damos clic sobre el botón que dice View at Publisher, que se encuentra situado abajo del título de cada documento, este botón de View at Publisher va a ser el que me redirija a la fuente en la cual ha sido publicado el documento. Entonces, en una revista, en un libro, de otra editorial. Entonces me dice, ah, mira, este libro, este artículo de esta revista está publicado en esta revista. Entonces voy identificando acá a través de este link llamado Ver en el publicador o View at Publisher, dónde está el documento. Que tenga acceso al documento o no, no depende de Scopus. ¿Listo? Entonces allí Scopus no tiene absolutamente nada que ver con que usted pueda acceder al documento. No, Scopus simplemente cumple con la funcionalidad de decirnos, aquí está el documento. ¿Listo? En este vínculo de Ver en el publicador, usted va a poder saber dónde está publicado el documento como tal. Scopus solamente le muestra la referencia. Entonces, fíjense cómo con una sola búsqueda, los primeros 3 documentos me están generando información de publicada en Springer, publicada en Elsevier, publicada en PNAS.
Entonces, los proceedings de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos. Entonces, voy identificando documentos que han sido publicados en múltiples fuentes, que esto lo hablábamos cuando definíamos Scopus, ¿no? Un índice que tiene contenido publicado en múltiples fuentes. Ese contenido todo ha pasado por un proceso de evaluación, por eso es que es tan importante el uso de este tipo de fuentes, a diferencia de utilizar la web en general. ¿Por qué? Porque aquí todo el contenido es contenido curado, contenido que tiene un proceso de arbitraje detrás, ¿listo? Del documento y de la fuente en la cual se ha publicado ese documento. Entonces vamos utilizando Scopus como un índice de investigación y vamos viendo efectivamente qué es su objetivo, ser un índice de investigación, un índice referencial. ¿Por qué? Porque cuando doy clic sobre el título del documento, pese a que esté en Open Access, Scopus no es el dueño de la información y allí vamos a poder encontrar solamente la referencia. Scopus, cuando le damos clic en View as Publisher, nos lleva a la referencia de ese documento. ¿Listo? Entonces allí vamos a encontrar esa estructura de información. Ahora, volvamos a los filtros del costado izquierdo. Entonces, estos filtros del costado izquierdo son diversos, siempre van a ser los mismos, no importa cuál sea su tema de búsqueda ni la cantidad de resultados que le aparezcan allí. Hay un filtro que es muy interesante, que se llama keyword o palabra clave. Este filtro, más allá de filtrar, que es su objetivo primario, me va a ofrecer la posibilidad de identificar más conceptos, que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque hemos identificado que hay personas que se quedan con el primer resultado. Entonces, hago una búsqueda y me aparecieron 10 documentos. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Nadie investiga este tema o esta base de datos no me sirve. Pero no vamos más allá, no vamos a buscar un paso siguiente que nos permita ver cómo mejorar nuestras estrategias de búsqueda. Y es acá donde nos vamos a encontrar este filtro llamado keyword. Entonces, sobre el costado izquierdo de la pantalla va a ir bajando. Vamos a ir bajando. Entonces, aquí sobre el costado izquierdo bajamos y llegamos a ese filtro llamado keyword o palabra clave. Cuando damos clic en ese filtro, porque seguramente aparecerá así cerrado, lo abrimos sobre la flecha, clic, y después vamos a buscar la opción que está abajo del último término clave, que dice ver todas, view all. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Identificar todos los conceptos clave que han sido utilizados por quienes han publicado esos documentos. Entonces, ya de lo existente ya sé que hay algo, ya sé que hay 120 documentos, pero yo quiero ver qué conceptos clave estoy omitiendo a la hora de crear mi estructura de búsqueda. Y voy a hacer mucho más robusta la estrategia de búsqueda que tengo. Entonces, por ejemplo, voy a buscar aquí los términos que tengo, ¿no? Entonces tengo una serie de palabras clave donde me muestra al lado de cada término clave la cantidad de documentos sobre ese universo de información que encontré, es decir, sobre los 120 resultados que me generó la búsqueda, hay 60 que tienen como palabra clave por el autor Human Rights. Entonces, ese número me representa eso, la cantidad de documentos que tienen ese término como un concepto clave. Entonces empezamos a identificar conceptos que vamos a ir agregando a nuestra ecuación de búsqueda. Entonces, por ejemplo, me parece interesante la protección del medio ambiente. Es un término que está siendo repetido en este tema y tal vez no lo he tenido en cuenta. Lo voy a seleccionar y lo voy a copiar. Fíjense que yo no estoy filtrando, no estoy aplicando el filtro. Lo que voy a hacer es identificar el concepto y alimentar Excel. Esto es muy importante, ¿para qué? Para no quedarnos con el primer resultado. A mí no me interesa quedarme con el primer resultado, yo quiero es ver qué más hay. Yo en realidad quiero hacer una revisión y un estado del arte en el cual haya tenido la posibilidad de revisar la mayor cantidad de documentos posibles de mi tema de investigación, no sesgar mi búsqueda por ningún lado. Entonces, voy a agregar este concepto de protección ambiental como sinónimo de deforestación. Entonces, pego el término, como es un término compuesto, va entre comillas, y el Excel se sigue alimentando. Entonces, voy alimentando cada vez más mi archivo en Excel y voy haciendo de mi estrategia de búsqueda algo mucho más robusto. Entonces, así voy a ir dándole una mirada a todos los conceptos que puedan ser relevantes. Entonces, por ejemplo, me parece muy interesante el término de la protección de los derechos de las mujeres, ¿cierto? Entonces voy a copiarlo como un sinónimo y acá en violación de derechos humanos, ¿cierto? Como un término asociado o un término sinónimo, traigo el de violación o de los derechos de la mujer o de las mujeres. Entonces voy identificando todos esos conceptos que puedan ser relevantes y no estoy filtrando,
lo que estoy haciendo es identificando terminologías que pueden hacer de mi ecuación de búsqueda una estrategia mucho más robusta, ¿no? Voy identificando a partir de esta repetición de conceptos. Entonces, una vez ya hemos identificado todos los términos, hemos agregado los términos que nos parecen relevantes, lo que hacemos es cerrar el filtro, cerramos el filtro, nos vamos hacia la parte superior de la búsqueda y vamos a ir al lápiz de editar. Siempre va a estar situado abajo de la ecuación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a editar esta ecuación de búsqueda. Vamos a ver si con estos nuevos términos que le hemos añadido a nuestra ecuación tendremos una nueva cantidad de resultados. Entonces, volvemos al Excel y repetimos el ejercicio que ya hicimos con anterioridad. Copiamos la celda, vamos a pegarla en el motor de búsqueda de Scopus, ahora que tiene unos nuevos términos. Entonces elimino esta ecuación anterior, pego la nueva ecuación, sucede lo mismo, fíjense, no se ve ningún concepto, no se preocupe, no hay ningún problema, simplemente dele clic en buscar y allí la base de datos le va a hacer la búsqueda de información basado en estos conceptos. Entonces fíjense cómo agregamos dos sinónimos, cómo él me va abriendo mis resultados de búsqueda y tengo más información. Entonces, esa es una de las invitaciones. No se quede con el primer resultado. Cree estrategias para llegar a más información. Esto es muy importante porque nos quedamos ante el primer obstáculo. Otra estrategia que puede aplicar, más allá de la utilización del filtro de palabras clave, no para filtrar, sino por el contrario, para encontrar más términos que le permitan tener más resultados, también lo invito a que dé clic en editar y abra su estrategia de búsqueda a más campos. Si usted da clic en editar, lo trae a la página de inicio y acá puede dar clic en el botón que le dice busque dentro de. Entonces busque dentro de, por ejemplo, todos los campos, all fields. Entonces aquí lo que hace es ampliar el campo de búsqueda. Antes o por defecto, Scopus siempre le va a buscar por el título del artículo, el resumen y las palabras clave. Es decir, en estos tres campos es donde va a buscar esas terminologías que usted ha secuenciado y articulado entre sí. Pero si abre a todos los campos, pues el resultado va a ser mucho mayor. ¿Por qué? Porque está ampliando el espectro de búsqueda, por así decirlo. Entonces, fíjense cómo hemos ido trabajando con la información. Por supuesto, ya ahí usted con una mayor cantidad de material ya puede empezar ahora sí a utilizar los filtros para delimitar. Entonces, yo quiero hacer una revisión de lo que se ha publicado en los últimos 5 años. Entonces ya empiezo a tomar aquí un rango temporal y ahora sí voy filtrando. Entonces selecciono el filtro con el recuadro que está al costado izquierdo del filtro aplicar y allí automáticamente, por ejemplo, entonces solamente en ciencias sociales. Entonces en ciencias sociales, publicados en los últimos 5 años, ya voy viendo los demás filtros y allí los aplico. ¿Listo? Entonces cuando aplicamos los filtros, damos clic en limitar y automáticamente ya nos va a reducir la información. Entonces, es ir jugando un poco con los resultados de búsqueda. ¿Listo? Vamos identificando esos resultados de búsqueda que son de nuestro interés. Y fíjense que la estructura del sitio no cambia para nada. Siempre va a ser la misma estructura. Y ya tenemos una estrategia un poquito más organizada, ¿no? Más estructurada, donde ya tengo una serie de términos que me ayuda a identificar el mismo Scopus. Tengo un filtro que he aplicado por temporalidad, por área del conocimiento. Con las áreas del conocimiento estamos filtrando por el área del conocimiento de la fuente. Se ha publicado en fuentes o revistas que tienen estas áreas del conocimiento o esa área del conocimiento, que en este caso fueron ciencias sociales, porque no existe un método dentro de Scopus para decir, más allá de la revista o de la fuente, este documento es un documento de ciencias sociales. Entonces no se evalúa como tal el documento para determinar el área, sino que se toma es de qué área del conocimiento es la fuente en la que se publicó dicho documento. Eso es lo que hacemos cuando filtramos por áreas del conocimiento. Entonces vamos haciendo allí una revisión y se repite el ejercicio. Entonces puedo dar clic sobre el título del documento o puedo dar clic en el botón que dice ver en el publicador. Ya sé que si doy clic sobre el título del documento, lo que hace es llevarme a la información referencial del mismo, y si doy clic en ver en el publicador o view at publisher, esto es un vínculo que me redirige a la fuente en la cual ha sido publicado ese documento que encontraba. ¿Listo? Entonces allí vamos identificando esa estructura de la información. Ahora, nosotros podemos también administrar en cierta medida esta información y es acá donde empieza a trabajar nuestra cuenta personalizada. Fíjense que en el extremo superior derecho de la pantalla están las iniciales de mi nombre.
Entonces, estas iniciales de mi nombre están ligadas justamente a que tengo la posibilidad de tener una cuenta personalizada. Esta cuenta usted la debe crear con el correo de la universidad. ¿Listo? Siempre va a crear esta cuenta personalizada con su correo de la universidad y le va a servir para guardar búsquedas, para generar alertas y para guardar listas. Vamos a ver estas opciones en un momento. Entonces, esa cuenta personalizada es una cuenta ya de carácter administrativo, donde va a administrar toda la información que recupere en la base de datos. Por ejemplo, yo quiero guardar estos 1700 documentos. Ya hice un ejercicio donde pasé de 120 a 900, de 900 a 8000 y de 8000 a 1700. Entonces, lo que voy a hacer con esta información es guardarla. ¿Cómo la guardo? Aquí al lado del lápiz de editar, fíjense, hay un icono de disquete que dice Save, guardar. Entonces, lo que vamos a hacer es guardar nuestra búsqueda, guardar nuestros documentos en nuestra cuenta. Crear la cuenta es muy sencillo. Cuando usted ingresa a Scopus a través de su VPN o a través de su escritorio, pues va a poder tener la posibilidad de crear una cuenta. Ahí arribita le sale un icono de color azul, un botón de color azul rectangular que lo invita a crear una cuenta dentro de Scopus. Al crear esa cuenta, pues va a poder, por ejemplo, guardar sus búsquedas. Entonces, da clic en guardar y al dar clic en guardar, lo que hacemos es eliminar esto, porque aquí me guarda es como en términos generales mi tema. Ya le damos aquí cerrar y le damos un nombre. Entonces yo quiero guardar esta búsqueda como Flaxo 2022, por ejemplo. La quiero guardar así. Entonces doy clic en guardar y automáticamente me va a guardar los resultados. Entonces he guardado mi búsqueda, ¿cierto? Ya ha sido guardada y he guardado también los documentos. ¿Dónde encuentro mi búsqueda en el futuro? Entonces debo iniciar sesión con mi cuenta y voy a dar clic en el botón que se llama búsquedas guardadas, Save Search. Entonces damos clic allí y automáticamente nos lleva a todo el historial de búsqueda que hemos guardado. ¿Cuál es la ventaja y lo interesante de este historial de búsqueda? Que usted también puede aquí aprovecharlo y crear su propia biblioteca de estrategias de búsqueda. Fíjense cómo yo en este caso tengo muchas estrategias de búsqueda guardadas acá. Más allá de la cantidad de documentos que me está generando cada estrategia de búsqueda, también tengo guardados una biblioteca de búsquedas, una biblioteca de estrategias de búsquedas. Creo mi repositorio de estrategias de búsqueda, que esto puede ser muy interesante, por ejemplo, si usted es el bibliotecario de su institución y quiere empezar a crear repositorios de búsquedas para crear un nuevo servicio para los estudiantes de la universidad que estén aprendiendo a utilizar fuentes de información y que quieren buscar sobre un tema, entonces ya usted le tiene prefabricada una estrategia de búsqueda de acuerdo a los ejes temáticos que tienen las diferentes facultades de la universidad, ¿cierto? Entonces va a ir administrando la información. Entonces ya usted toma esta ecuación de búsqueda y se la comparte a un estudiante que quiere investigar sobre este tópico y le explica qué es una ecuación de búsqueda. O usted como investigador, entonces va a tener aquí su repositorio de estrategias de búsqueda para que cada vez que quiera hacer una revisión sobre un tópico que viene trabajando o que ha trabajado, y pues aquí las va a poder encontrar todas, ¿no? Y recordemos que estas ecuaciones de búsqueda, sin los filtros, por supuesto, es decir, hasta acá, la ecuación le sirve para cualquier base de datos, ¿no? No solamente para Scopus, sino para cualquier fuente de información que trabaje o funcione con operadores booleanos. Entonces vamos identificando allí los documentos que hemos guardado. Ahora, yo quiero ir a mi búsqueda, entonces doy clic en el nombre que le di, Flaxo 2022, y allí automáticamente me va a redirigir a los documentos que he guardado. Entonces aquí ya tengo los documentos que he guardado con anterioridad. Esto no tiene caducidad, listo, no es que si yo no abro Scopus por un año o por determinado tiempo se pierdan los documentos, no, no tiene ninguna caducidad ni los documentos, ni la cuenta, ni las búsquedas guardadas. ¿Listo? Entonces, todo va a seguir estando igual así yo tarde un año en volver a ingresar a la plataforma. Entonces, esto en cuanto a lo que tiene que ver con esa administración de las búsquedas guardadas. Después tenemos los filtros, la alerta, perdón, el botón de programar alerta. Entonces, esta alerta es una alerta que se basa en nuestra estrategia de búsqueda. No es que Scopus nos alimente de documentos que se publican en otras áreas temáticas, no. En realidad, las alertas las programamos acá, en este botón de Set Alert, damos clic, y es una alerta 100% personalizada. ¿Por qué? Porque se basa en nuestro tema de búsqueda, entonces violación de derechos humanos y deforestación.
y el nombre de la alerta nosotros se la vamos a dar. Entonces, ¿cómo quiero que sea el asunto del correo? ¿No? Entonces, quiero que el correo se llame Alerta Scopus. Para identificarlo más fácil, pues aquí le doy el nombre a Alerta Scopus, ¿cierto? Entonces, Alerta Scopus, y ya me va a llegar así. Bueno, me quedo al revés las mayúsculas. Alerta Scopus. Ese es el asunto con el que va a llegarle el correo electrónico, a qué correo le va a llegar, y acá determina la frecuencia. ¿Quiere que le llegue una vez al mes? ¿Quiere que le llegue una vez por semana? ¿O quiere que le llegue diario? Usted determina la frecuencia. Entonces, diario, semanal o mensual, y para el caso de semanal o mensual, puede determinar el día de la semana. En este caso me trae por defecto miércoles, porque estamos a miércoles, pero si yo quiero que me llegue los domingos, pues me va a llegar sin ningún inconveniente ese día. Listo, programamos la alerta y automáticamente, ya según esa frecuencia que hemos determinado, nos va a llegar un mensaje al correo electrónico con los nuevos documentos publicados en este tema. Ahora, con las alertas, ¿qué pasa? Que hay personas que dicen, listo, ya no quiero utilizar más las alertas. Entonces, vamos a nuestra cuenta, dentro de Scopus, se hace esto, damos clic en alertas y allí automáticamente las vamos a inactivar o eliminar. ¿Listo? Entonces, clic sobre nuestro nombre, a alertas, ya estamos acá dentro de las alertas, y las inactivamos. Entonces, yo no quiero que me llegue esta alerta. ¿Por qué? Porque voy a salir de vacaciones o por determinado punto que puede ser relevante. Entonces aquí inactivo la alerta o la puedo eliminar. Ya no quiero recibir más esta información. Ya ustedes determinan qué quieren hacer. Entonces ahí tienen sus búsquedas guardadas y sus alertas. Aquí van a administrar la información. Listo, van a ir administrando la información. Volvamos aquí atrás a los resultados de búsqueda y vamos viendo cómo sigue funcionando Scopus. La última opción personalizada, es decir, la última opción que tiene este usuario, es la opción de individualizar los documentos. Es decir, más allá de guardar una búsqueda, ustedes van a poder crear carpetas particulares dentro de la base de datos en las cuales van a guardar documentos en específico que cumplan con determinada característica que para ustedes es relevante. Ejemplo, yo organicé estos documentos en este botón que se llama Sort On, ¿cierto? Le dije, organícelo por el más citado. El documento que más citas tenga de estos 1700, póngalo en primer lugar. Entonces quiero guardar, voy a seleccionarlos acá con el recuadro que está al costado izquierdo del documento. Quiero guardar, lo selecciono, allí 1, 2, 3, los primeros 5. Quiero guardar estos 5 documentos que son los más citados de este tema según esta búsqueda. Entonces los voy a seleccionar con el recuadro que está al costado izquierdo y voy a dar clic en el botón que dice guardar en una lista. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Estoy llevando estos documentos a una carpeta en específico, solamente 5 que cumplen con un criterio que para mí es importante y es que son los más citados, por eso están organizados así. Entonces doy clic en guardar en una lista, en este botón que está acá, y allí lo que estoy haciendo es prácticamente marcando como favoritos estos documentos. Entonces voy a darle un nombre a esta lista, Flaxo, puede llamarse igual que las carpetas, sin ningún problema, Flaxo 2022, y allí damos clic en guardar. Automáticamente guardo esos documentos en una carpeta en particular. ¿Dónde encuentro esa carpeta? Igual, en mi cuenta personalizada, donde están las búsquedas guardadas, donde edito o elimino una alerta, y aquí están las búsquedas o las listas guardadas. Creo listas con documentos favoritos. Estos son mis documentos favoritos, están aquí en estas listas. Entonces tengo esta que se llama Flaxo, esta que se llama Machala, esta que se llama PUC. Bueno, cada lista está acá. Doy clic en el nombre de la lista y allí automáticamente me lleva a los documentos en los cuales he guardado en esta lista, los cuales que he guardado en esta lista. Entonces voy generando listas propias. Fíjense que la estructura de las listas es muy parecida a la de la hoja de resultados. Entonces es fundamental, y esto es un consejo, que usted aprenda a revisar esta hoja de resultados, que entienda qué es lo que se va a encontrar. Por eso hemos hecho tanto énfasis en esto, que en los filtros están a la izquierda, que en la parte central están los documentos, que no es lo mismo dar clic sobre el título del documento a dar clic en View at Publisher, porque son características que usted se va a encontrar constantemente al momento de utilizar Scopus. Y por supuesto, comprender muy bien cuál es el objetivo de esta herramienta. ¿Listo? Entonces, ahí vamos identificando estas características que son muy importantes. Pues vamos aquí a la página de inicio y vamos a resolver preguntas, ya que tenemos 2 inquietudes a través del chat y vamos a ver si salen más. Diana Cartagena nos dice una consulta. En la parte izquierda
de este documento aparece opciones Open Access. ¿Eso qué quiere, de qué quiere decir eso? Entonces, las opciones de Open Access son el acceso, ¿no? Entonces, el acceso es, si el artículo tiene, por ejemplo, aquí acceso abierto, ¿cierto? Open Access, quiere decir que se publicó para que cualquier persona lo pueda ver sin ningún problema, sin tener alguna suscripción. Eso es lo que le está indicando. Es un indicador que le dictamina a usted, Diana, que tiene acceso a ese documento simplemente con dar clic en View at Publisher sin una suscripción. ¿Listo? Entonces, eso es lo que indica ese botón. Sandra Morocho, ¿hay algún filtro para ver solo documentos gratuitos? No existen documentos gratuitos, eso es, en realidad no existe. Existen documentos Open Access, que es una metodología diferente de acceso al documento, pero no existen documentos gratuitos. Y sí, usted va a encontrar filtro aquí al costado izquierdo, donde usted puede limitar, por ejemplo, por todos los de acceso abierto, por los que son de acceso abierto de oro, híbrido, verde, bueno, ahí ya lo va a ir determinando. Entonces ahí usted va a encontrar el filtro según el tipo de Open Access, por lo que le digo, no existe gratuidad, son tipos de acceso abierto. Entonces ahí usted va a encontrar esos filtros para delimitar la información. De igual manera, no le recomiendo que filtre inicialmente, por supuesto puede aplicar ese filtro, pero inicialmente no, porque la universidad tiene las bases de datos que suscribe, puede que usted tenga acceso a unos documentos, ¿cierto? O a muchos de esos documentos, cuando dé clic en View at Publisher, Scopus, o ya no es Scopus, sino que el sistema, a través de la URL, reconoce que usted está accediendo a través de Flaxo y dice, usted tiene en Flaxo este artículo. Entonces, puede que usted lo va a encontrar allí. ¿Listo? Entonces, primero conozca bien las colecciones, tal vez, que tiene la universidad, los títulos de revista que tiene la universidad, para después sí filtrar por los que son de Open Access o los que no son de Open Access. ¿Listo? Jenny, quisiera ver cómo encontrar citas de una revista indexada en Scopus, el Sitescore y los cuartiles. Gracias. Bueno, Jenny, si quieres este tema lo podemos ver por correo, porque en la votación pues nadie votó por evaluar revistas, entonces no nos da el tiempo ahorita porque ya la sesión está más o menos hasta las 11:45, entonces si quieres por correo me cuentas más a detalle la pregunta eh, para revisarlo, ¿listo? El correo que mostramos en la primera diapositiva que se va a volver a compartir sobre el final. ¿Listo? No sé si hay alguna otra duda, pregunta o inquietud hasta el momento. Vale, con gusto. Listo. Entonces, vamos a continuar ahora con la última parte de la administración de la información, ¿no? Entonces, en síntesis, hemos visto lo siguiente: búsquedas y estrategias de búsqueda eficientes, listo, para llegar a la información de una manera más rápida, porque muchas veces hay personas que se atascan en la búsqueda, ¿no? Porque no tenemos claro cómo crear una estrategia de búsqueda, porque no identificamos términos clave, porque nos quedamos con el primer resultado. Entonces vamos viendo cómo salir de ese atascamiento que nos genera la estrategia de búsqueda. Después, tener claro el objetivo de lo que es Scopus, ¿no? Entonces es un índice de investigación en el cual voy a encontrar son referencias de documentos publicados por más de 7.000 editoriales. Todas estas referencias y todos estos documentos han pasado por procesos de evaluación, que también ya lo vimos con la comparativa de dar clic en el título del documento versus dar clic en View at Publish. Bien, ahora hemos visto ya en la última parte cómo administrar los documentos. Entonces, cómo guardo una búsqueda, qué diferencia hay entre guardar y guardar listas. Entonces, ya sé que cuando guardo, estoy guardando toda esta información. Cuando estoy guardando listas, lo que estoy haciendo es individualizar documentos, ¿no? Seleccionar algunos documentos que cumplan con algún criterio en particular y pues allí los estoy guardando sin ningún problema. Entonces allí los vamos identificando, por supuesto, las alertas, que también hacen parte de nuestra administración de información. Ahora, vamos a ver qué podemos hacer más allá de la consulta. Entonces yo puedo exportar la información. Ejemplo, yo tengo estos 1.700 documentos, de los cuales seleccioné 5, ¿cierto? Aquí con el recuadro. Y cuando yo selecciono estos documentos, se habilita esta barra de color gris. Esta barra de color gris tiene una serie de opciones, dentro de las cuales está la de guardar en listas, y tiene otra opción que se llama exportar. Entonces, si yo doy clic en la flechita, que está acá, al lado de exportar, allí me van a aparecer las diversas opciones de exportación que tiene Scopus. Entonces, esto ya visto
o desde la perspectiva de el paso a seguir, ¿no? Entonces yo voy a citar estos documentos, los voy a referenciar dentro de la construcción de mi marco teórico o dentro de la construcción del estado del arte, entonces pues voy a referenciar estos documentos. Entonces, aquí me voy a encontrar con diversas opciones de exportación, dentro de las cuales está, por ejemplo, Mendeley, ¿no? Entonces, Mendeley es un gestor de referencias bibliográficas a través del cual voy a poder referenciar y crear una cita y una bibliografía en más de 7.000 estilos. Tengo más de 7.000 normas o estilos de citación. También tenemos RefWorks, que es otro gestor de referencias. El formato RIS, que es un formato para quien use tal vez otro tipo de gestor de referencias, quien no use Mendeley ni RefWorks, sino que por el contrario esté utilizando Zotero, EndNote, Reference Manager, Giga, etc. Entonces, allí vamos a encontrar esa opción. La opción de CSV, listo, que es un formato de Excel. Entonces, como yo en Excel, por ejemplo, puedo descargar los 1.700 autores de estos documentos. Yo quisiera tener en un Excel esos autores para hacer un análisis de información. Entonces, yo selecciono el formato, que sería este CSV, que es un formato de Excel, y selecciono el dato que quiero descargar. O yo quiero conocer las revistas en las cuales se han publicado estos 1.700 documentos. Entonces, selecciono CSV y le digo el source title, que el source title es la fuente, porque no todas las fuentes son revistas, pueden ser conferencias, pueden ser libros. Entonces en Scopus no se llaman journals como tal, sino se llaman fuentes, ¿no? Que es donde se publican los documentos. Entonces ya ahí voy escogiendo los formatos. El formato .bib, que es un formato para aquellas personas que usan LaTeX como editor de texto. Digamos que esto ya es un tema, un tópico más avanzado, quienes editan sus documentos a través de LaTeX. Entonces allí van a encontrar esta opción de exportar en este formato que les va a servir para cuando estén escribiendo sus papers, y en texto plano en HTML. Entonces, son opciones de exportación que nos ofrece Scopus, ¿no? Para ir referenciando. Principalmente estas opciones son o para hacer un análisis externo, como por ejemplo el CSV, o para referenciar la información, ¿no? Que para eso está Mendeley, RefWorks, el formato RIS, que sirve con Zotero, con EndNote, con Reference Manager, el formato .bib, que es para quienes usen LaTeX, y el HTML, que es para hacer una lectura general de la data, ¿no? Entonces, selecciono siempre la plataforma a la cual quiero exportar y después también escojo la metadata, ¿no? Que estos serían los metadatos. Entonces, ¿qué tipo de datos quiero llevar? Pues aquí los voy descargando, ¿listo? Entonces, ahí lo puedo identificar a través de esta opción de exportar, que por defecto puede ir cambiando, pero siempre fíjense es en la flechita, ¿no? La flechita, cuando dan clic en ella, les aparecen, perdón, las opciones. ¿Listo? Entonces, esto en cuanto a las opciones de exportación. Scopus también tiene algo muy interesante que es la generación de referencias, pero hay una limitante y es que son estilos muy pequeños, o sea, no son muchos estilos. Entonces, usted selecciona los documentos, acá los selecciona, ¿cierto? Con el recuadro, pueden ser todos o pueden ser los que usted escoja a nivel individual, y va a buscar los 3 puntos que se encuentran sobre la barra de color gris que está situada en la parte superior. Da clic en ese botón y allí le dice crear bibliografía, ¿cierto? Entonces quiero crear la bibliografía de esos documentos. Entonces me dice, listo, puedo crear máximo de 2.000 documentos. Él me dice si en texto HTML, la mejor opción es HTML, y aquí aparece el estilo. Entonces, es aquí donde está la limitante, solamente tiene estos estilos. Listo, por ejemplo, no está la 7ª edición de American Psychological Association, que es más conocida como APA. Entonces, está hasta la 6ª, por ejemplo. Entonces, ya es algo limitante. ¿Por qué? Porque Scopus no es un gestor de referencias. Puede que nos apoye, pero no es su objetivo principal. Entonces, de esos 5 documentos que escogí, dando clic en esos 3 punticos, me redirige a la opción de crear el estilo. Lo creo en HTML, ¿cierto? Que es la opción que está acá. Crear bibliografía, y automáticamente me va a arrojar en una nueva ventana del explorador, a través de QuickBit, me va a crear la bibliografía de esos 5 documentos que estaba seleccionando con anterioridad, ¿no? Pero en el estilo de APA 6. Entonces voy generando también el estilo de citación. Como le digo, no es un gestor de referencias, por eso no le va a ofrecer la cantidad de estilos que le ofrece Mendeley, que le ofrece Zotero, que le ofrece EndNote, sino solamente estos filtros o estas opciones que son las que ven en pantalla. ¿Listo? Entonces ahí usted puede referenciar y crear la bibliografía de sus documentos en esos estilos de citación. Entonces, eso en cuanto a lo que tiene que ver con lo que habíamos denominado
en nuestra presentación cómo administrar referencias, ¿no? Entonces, todo ese proceso de administración que es muy importante ya para cuando nosotros queramos hacer uso de alguna actividad mucho más avanzada, ¿no? Porque esto es muy básico, esto es la parte más sencilla y más básica que tiene Scopus, porque como lo hemos visto, Scopus es una plataforma multifunción. Entonces, de acuerdo a la votación que tuvimos, vamos a hacer una revisión de citas, ¿no? Que fue lo que ustedes escogieron. Entonces, vamos a hacer una revisión de citas. Entonces, vamos a dar clic aquí sobre la búsqueda de vuelta y vamos a empezar a hacer un análisis citacional de los documentos. Entonces tengo mi búsqueda, aquí bueno, me vuelve a traer a las 8167, yo pudiera mis búsquedas guardadas si quiero, y tengo los documentos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo primero es establecer el criterio de organización, ¿no? Entonces, recordemos que uno de los criterios de organización que tiene Scopus, desde este botón de Sort On, como le digo, no importa la cantidad de resultados que tenga o el tema de su búsqueda, pues allí le va a aparecer la opción de encontrar la información como la quiera organizar. Entonces, dentro de esos criterios de organización hay uno que se llama Cited by Highest. Entonces, esta es la opción de ver el documento más citado de sus resultados de búsqueda en primer lugar. Entonces allí va a encontrarse las citas, por ejemplo, este es un libro, porque aquí nos dice que es un libro, entonces aquí está la fuente que es el libro, entonces ingreso al libro y vamos a analizar un poquito más de sus citas. Entonces, ¿cuál es la idea de esta parte? Que usted pueda revisar, por ejemplo, el impacto actual del libro. Ay, ¿qué pasa? Está apareciendo aquí load. A ver qué pasa acá. Entonces, vamos a ver, no sé si hay algún problema con Scopus, con este documento en particular. Documentémoslo. Y listo, bueno, aquí ya saqué la captura de pantalla. Listo. Entonces vamos a revisar otro documento. Entonces aquí volvamos a otro documento. Eso. Intentemos en este segundo. Hacemos clic sobre el título. A ver. Y a ver. La información referencial del documento. Ah, esto tampoco está cargando. Entonces, pero Print. Vamos a ver, no sé si sea alguna generalidad con los libros. Y lo vemos. Vamos a revisar entonces un artículo. Que los dos primeros eran libros y tenían ese problema. Ya lo estoy documentando y de una vez lo estoy compartiendo. Entonces este sí es un libro, este es un artículo. Ingresamos a él. Vamos a ver si aquí sí carga la información. Entonces aquí veremos. No. Sí, creo que está fallando Scopus. Vamos a revisar otro documento aquí al azar. Este, que no tiene que ver que haya sido publicado hace determinado tiempo ni nada por el estilo. De hecho, ahorita con los otros documentos sí nos aparecía la información, ¿no? Entonces, vamos a verlo acá. Este, por ejemplo.
Entonces, volvamos aquí a la hoja de búsqueda, démosle clic sobre el loguito de Scopus, y vamos igual a organizarlo por el más citado, a ver aquí, y después de organizarlo por el más citado, vamos a revisar las citas de otra manera. Entonces tenemos los más citados, ¿no? Que es este libro. Ingresamos al documento, ¿cierto? Que puede ser un capítulo del libro, por ejemplo. Ingresamos al mismo y allí, como nos está apareciendo este error, ¿cierto? En la parte central, donde nos aparecería la metadata que ya vimos hace un rato. Lo que vamos a hacer para hacer un primer análisis citacional es buscar los documentos que están citando este artículo. Nos dice, mira, pese a que está este error, siempre aquí al costado derecho tenemos los artículos o los documentos o las obras que están citando ese documento que quiere consultar. Entonces, si yo doy clic en ese botón que dice ver los 2310 documentos que están citando ese capítulo del libro en este caso, nos va a redirigir a esa opción. Entonces, fíjense que nos dice, mire, aquí están los 2300 documentos, aquí tiene los 2310 documentos que están citando ese artículo que usted consultó, o ese capítulo del libro que usted consultó. Entonces, tener estos 2310 documentos le va a ser muy interesante porque usted va a hacer un análisis. Por ejemplo, el primer análisis es que este documento fue publicado hace 10 años, es un capítulo del libro que fue publicado en el año 2011. Usted quiere saber si ese documento sigue estando vigente para el tema de investigación. Pues, en cierta medida, más allá del contenido, por supuesto, para validar esa vigencia, usted va a buscar este botón de análisis. Fíjese, y aquí vuelvo a lo mismo y soy muy reiterativo con esto, estamos en una misma estructura. Fíjense que la estructura o la arquitectura de la página como tal o de la herramienta no cambia, sigue siendo exactamente la misma. ¿Qué es lo que se diferencia? Que aquí no hay una estrategia de búsqueda, pero la estructura sigue siendo la misma. Usted puede venir acá y buscar el botón que se llama Análisis de resultados de búsqueda. Va a dar un clic ahí, en ese botón de análisis de resultados de búsqueda. Y acá le va a ofrecer unas gráficas para que empiece a analizar esos 2310 documentos que están citando el capítulo del libro que usted va a referenciar. Entonces resulta que le están diciendo, no, es que sus referencias deben ser únicamente de los últimos 5 años, ¿cierto? Únicamente publicadas del 2015, del 2016 en adelante. Pero este documento fue publicado en 2011, si no me falla la memoria. Aquí vamos a ver cómo ha sido su crecimiento a través del tiempo. Entonces, fíjense que a través del tiempo y el último año ha tenido un pico alto en publicación. Este año, pues apenas vamos en febrero, ha tenido un año alto en publicación en citas. Entonces, allí vamos a identificar que este documento sigue siendo muy citado. Entonces, este es un criterio que ya, digamos que usted lo puede determinar, pero que puede ser muy interesante para evaluar la vigencia de la referencia que va a utilizar. Como le digo, lo que manda siempre va a ser el contenido, ¿cierto? Lo relevante que sea para usted de acuerdo al tipo de investigación que está haciendo. Pero este tipo de data y este tipo de análisis que le ofrece Scopus también puede ser imperativa. ¿Por qué? Porque de pronto el contenido de ese documento o la característica de ese documento tenga alguna restricción, pero cuando usted hace este tipo de análisis puede decir, es que es un documento relevante y es imposible no tenerlo dentro de la bibliografía que voy a ocupar. ¿Y qué estamos haciendo acá? Analizar, qué es el objetivo de Scopus. Ahora, me están apareciendo documentos del 2006, del 2007, 2008, 2009, cuando vimos que el documento había sido publicado en el 2011. Entonces yo quiero ver esos documentos de qué se tratan. Entonces, busco en la tabla del costado izquierdo, doy clic ahí y en el numerito y allí me lleva a esos 8 documentos. Son documentos también, capítulos de libros o libros que están teniendo en cuenta ese libro que nosotros estábamos utilizando como referencia. Hay que darle una mirada, hay que consultarlo, hay que consultar las referencias, a ver por qué hubo ese cambio de fechas, o si son libros seriados, también cuando son libros seriados se puede presentar ese fenómeno, ¿no? Que sale con alguna fecha establecida, pero al ser seriado, pues puede ir cambiando la fecha de su publicación. Entonces, es así como un primer análisis que podemos hacer con las citas. Entonces, recordemos cómo es. Entramos al documento, ¿no? Al documento que quiero analizar, el documento que es relevante. Puede ser desde los datos que aparecen aquí normalmente, que en este momento por el error que está presentando la plataforma no aparecen, o puede ser desde las citas que ha recibido el documento. Le digo, muéstreme todos los documentos que han citado este artículo, ¿cierto? O este capítulo, este es un artículo. Entonces, muéstreme todos los documentos y me voy a ver
esos 20 documentos en una lista de documentos como si hubiese hecho una búsqueda de documentos. Pero aquí no hay una búsqueda como tal, sino que son 20 documentos que tienen en común, que han citado ese artículo o ese capítulo que yo estoy consultando. Voy a buscar el botón de análisis y allí me voy a encontrar con 8 gráficas diferentes. La primera gráfica siempre va a ser la línea del tiempo o el histograma, a través del cual voy a hacer un análisis y veo que citacionalmente este documento, por ejemplo, su pico fue en 2007, en 2010, ¿cierto? También en 2014, 15, pero en los últimos años ya no ha sido tan citado. Y aquí puedo hacer más análisis, ¿no? Más gráficas donde identifico, bueno, ese documento era un artículo de revista, pero es citado por no solamente artículos, sino también por capítulos de libros, por revisiones, por editoriales. Entonces allí lo voy cuantificando y voy analizando, voy haciendo una evaluación y un análisis de estas citas. También puedo exportarlas. En el extremo superior derecho de cada una de esas gráficas puedo exportar las mismas, ¿no? Entonces ya no solamente tengo el listado de documentos, el compendio de documentos que están referenciando ese documento inicial que yo encontré, sino que también tengo un análisis de sus tipologías documentales, el crecimiento a través del tiempo de las citas, y todo esto puede ser exportable a través de las gráficas que me ofrece Scopus. Entonces es ir analizando la información. Por supuesto, hay que tener muy claro el objetivo, ¿no? Entonces aquí hay dos puntos primordiales. El primero, saber para qué le sirve Scopus, que es uno de los objetivos de esta sesión. Y usted pueda identificar en realidad qué es lo que puede hacer en Scopus y cuáles son los alcances de este recurso de investigación. Y lo segundo, pues alinear ese alcance que tiene la plataforma con sus objetivos y lo que usted pretende hacer, ¿cierto? Entonces ya la aplicabilidad pues va a ser variable según el objetivo que tenga cada uno de ustedes. Entonces, esa es una de las características más importantes de Scopus, ir más allá del simple 20 citas. Entonces ya tengo el compendio de documentos y los analizo y los puedo exportar, ya sea las gráficas en formato CSV, que esto es un formato Excel, que solamente exportaría esta data en Excel, o en una carpeta comprimida en zip, donde allí ya nos encontramos como tal la gráfica, ¿no? De los documentos que están citando a ese artículo que estoy consultando. Entonces, esto en cuanto a lo que tiene que ver con ese análisis del documento como tal. Ahora, vamos a hablar de otras métricas que existen y aquí vamos a usar un archivo que también les voy a compartir. Este es Elsevier Metrics Cards. A ver si así nos aparece en Google. Entonces, si usted está viendo la grabación, busque así en Google. Listo, Elsevier Metrics Cards o Cart. Aquí esto me está apareciendo eso. Y va a ingresar a un link que igual ya le comparto en el chat para quien está en vivo, pero quien está viendo la grabación, el link es este. Es un PDF. Esto se llama Research Metrics Quick Reference Card. Entonces, esto es una tarjetica que tiene todas las métricas citacionales que contiene Scopus. ¿Listo? Entonces aquí usted va a poder entretenerse y encontrar todas las métricas que ofrece Scopus. Alguien hace un rato nos preguntaba por métricas para revistas, Sitescore, cuartiles y demás. Entonces, este documento, este PDF, le ofrece a usted métricas de documentos, de autores, de revistas y métricas alternativas. Aquí va a poder darle una mirada. La gran mayoría de estas métricas se basan en citas. Entonces, por ejemplo, el conteo de citaciones. Entonces, el conteo de citas que ha recibido desde su publicación. Esto es válido para un documento, para un autor, para una revista y también para métricas alternativas. El conteo de documentos. Entonces, yo quiero saber cuántos documentos ha publicado una revista. Entonces, de aquí se puede ver el conteo de documentos. El FWCI. Entonces, Field Weighted Citation Impact. Entonces, esto es una métrica, que es esta tercerita que tenemos acá, que dice, el Field Weighted Citation Impact es una métrica que busca medir artículos principalmente, documentos, donde se toma el total de citas que recibe el documento y se divide entre el total de citas esperadas. Esa información, infortunadamente para nosotros, aparece en la data que no está visibilizando Scopus, en donde está generando el error. Entonces, esa data aparece acá, esa métrica. Esa fórmula que les estoy leyendo, la data aparece acá, en donde está apareciendo el error. Entonces, es una métrica, ahora sí está apareciendo. Y aquí está, ahora sí está generando la información. Entonces, es una métrica, aquí está el FWC, no, perdón, este es el número de citas. Si doy clic en ver todas las métricas, aquí sí me aparece
el Field Where Citation Impact. Entonces volvamos a la fórmula. Es una métrica que surge de la división entre el total de citas que ha recibido el documento dividido entre el total de citas esperadas por parte de los documentos similares. Entonces, si nosotros le ponemos un poquito más de suma acá, vamos a leer un poco más de esta métrica que dice, mire, los documentos similares son aquellos que son de la misma disciplina, de la misma tipología, del mismo tipo, y del mismo año de publicación. Un FWCI de 1 significa que las citas recibidas están justo en el punto esperado. Entonces, ejemplo, ese artículo que estoy consultando acá en Scopus tiene 0.44, que quiere decir que está por debajo del promedio de citas esperadas, porque 1 es nuestra media. Entonces, si el artículo ha recibido 5 citas y el promedio de citas para los artículos similares a este, recordemos que un artículo similar es el que haya sido publicado en el mismo año, que tenga la misma tipología y que sea de la misma área del conocimiento. Entonces, si el promedio es de 5, pues nos está dando un valor inferior a 1, ¿no? Pero si nos da 1, quiere decir que está sobre el promedio de citas. Y si es superior a 1, pues quiere decir que está muy por encima del valor de citas esperadas. Entonces, por ejemplo, aquí hay un ejemplo. Si un FWCI es de 1.48, quiere decir que está por encima un 48% de las citas esperadas. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nos está midiendo esa métrica, que está principalmente generada para evaluar artículos, FWCI, Field Where Citation Impact. Y aquí se van a encontrar más métricas, ¿no? Entonces, índice H para autores, para revistas, CiteScore para revistas, Shimago, Source, Normalized Impact per Paper o SNP, el Impact Factor, que este es de Clarivate, de Web of Science, el Percentile Benchmark, el Output in Top Percentiles, que esto ya es de Saibal, esto es el uso, que son métricas alternativas, que bueno, ya son temas un poco más avanzados que ustedes van a ir conociendo a partir de las diferentes sesiones que hagamos y también del uso que le den a la plataforma. Entonces, esto ya tiene que ver con medición, ¿no? Lo que hablábamos cuando definíamos Scopus. Tiene la capacidad de cuantificar las citas y a partir de esa cuantificación de citas se crean métricas que nos permiten evaluar documentos, autores, revistas, ¿no? Vimos hoy principalmente lo que tiene que ver con la evaluación de documentos, con sus métricas en particular, como por ejemplo el FWCI, también las citas que recibe el documento. Y bueno, hay otras métricas como por ejemplo los views, que tan consultado fue el documento, los views en general del 2013 al 2022, y aquí ya tenemos las métricas alternativas, ¿no? Que son las lecturas, que son cuántas personas han llevado estos documentos a gestores de referencia, interacción social, entonces una mención en Twitter y ese tweet en el cual se está mencionando este artículo que estoy consultando, pues aquí me está diciendo que tuvo 44 interacciones dentro de la misma red social, que son compartidos, likes y comentarios que ha generado ese tweet o esa entrada que se ejecutó en esa red social. Entonces, eso es lo que nos está midiendo aquí Plomex. ¿Listo? Eso es lo que busca medirse. Todos los artículos van a encontrar exactamente las mismas métricas. ¿Listo? Entonces, eso en cuanto a lo que tiene que ver con Scopus en términos generales, análisis, evaluación de información. Y bueno, entonces si quieren ya para terminar, vamos a pasar a la parte final de preguntas para resolverlas. Recuerde que en el chat ahí está el link de compartir. Adelante, Sandra. No, disculpe, se presionó solo. Ah, ok. Bueno, entonces Jenny tiene la mano levantada. Adelante con el micrófono. Hola, ¿me escuchas, Carlos? Sí, la escucho muy bien. Hola, gracias. Quería preguntarte, o sea, de esos Research Metric, Quick Reference, no todos son de Scopus, ¿verdad? ¿Cuáles serían de Scopus? El CiteScore. Bueno, el Todos Shimago son de Scopus, es... menos el Shimago y el factor de impacto. Aunque el Shimago lo puedes encontrar dentro de Scopus, pero no es ejecutado por Scopus. Sí, La lo métrica del entiendo. Shimago, que es una métrica de una revista,
Está dentro de Scopus, lo puede identificar dentro de Scopus, pero no lo ejecuta Scopus, se ejecuta con data de Scopus. Y el factor de impacto que es de Clarivate, de resto todos son de Scopus. Ah, ya. Y una pregunta, o sea, ¿cuál es el más usado para ver el impacto de la revista? ¿El SciScore Depende del o objetivo. el H-Index? Por lo Depende del general, ¿cuál te lleva a ver? Por ejemplo, yo no sé si Scopus, eso te preguntaba por el chat, ¿Scopus te permite ver el cuartil? Por ejemplo, es que es interesante buscar en qué revista puedo publicar también a través de Scopus mi artículo. Entonces uno examina las revistas que existen y ve más o menos cuál es una mejor revista para poder publicar mi texto. Entonces, ahí, por ejemplo, se ve un poco los cuartiles y el SciScore, ¿verdad? Sí, es que ahí depende del objetivo y de cómo nos estén evaluando. ¿Por qué? Porque el cuartil es una métrica que tiene, o es un valor clasificatorio que tienen tres métricas. La tienen el SciScore, es una métrica que tiene cuartil, el Shimago es una métrica que tiene cuartil y el factor de impacto es una métrica que tiene cuartil. Entonces, Sí. dependiendo sobre cuál yo quiera evaluarlo y sobre cuál me estén pidiendo a mí, entonces me dicen, no, es que tiene que publicar una revista que tenga cuartil 2 en SciScore o en Scopus. Entonces, pues uno ya evalúa el de Scopus. Entonces, lo primero es eso, es tener claro que el cuartil no es el mismo, porque en ocasiones se cree que, entonces esta revista tiene cuartil 1 en SciScore, quiere decir que automáticamente tiene cuartil 1 en Shimago, tiene cuartil 1 en factor de impacto. No, cada métrica es diferente y cada fórmula es diferente, cada una tiene elementos diferentes y aquí nos muestra las fórmulas. Entonces lo primero es eso. Ahora, Scopus, el único cuartil que muestra Scopus como tal dentro de la plataforma de Scopus, el único cuartil que se ve es el cuartil del SciScore. Hagamos un ejemplo rápidamente. Sí, Yo hago mi gracias. búsqueda sobre mi tema de investigación, que es el que hemos venido trabajando de Human Rights and Deforestación, ¿no? Deforestation. Hagamos la búsqueda aquí rápidamente, volvamos a la página de inicio, busquemos y vamos a buscar el botón de análisis. Es el de análisis de resultados de búsqueda que vimos para hacer un análisis del histograma, de la línea del tiempo. Tengo mis resultados de búsqueda y le digo, listo, analíceme estos resultados, estos 8000. La segunda gráfica, la del histograma, me dice, mire, van a encontrarse una gráfica que se llama documentos por año por fuente. Recordemos que no son solamente revistas, sino que Scopus tiene información de diferentes fuentes de información. Vamos a buscar esa gráfica y ahí nos dice cuáles son las revistas que más publican en el tema. Entonces la que más publica es esa que se llama Sustainability Switzerland. Tengo la revista que más publica. Voy a dar clic sobre el nombre de la revista, aunque también puedo acceder a las revistas por fuentes. Pero en este caso lo hice basado en mi tema de búsqueda. Entonces, Sustainability Switzerland. Aquí entro al perfil de la revista y Scopus me va a mostrar las métricas. SciScore, que ya tenemos su fórmula en el archivo, Shimago Journal Rank y SNP, ¿cierto? Estas son métricas que se visualizan dentro de Scopus. Perdón, Y acá nos disculpa, ¿qué muestra SNP? el SNP mide el impacto ponderado por área del conocimiento. Entonces, aquí está la fórmula es la siguiente. Es el total de citas, se me perdió entonces el SNP es Source Normalized Impact per Paper. Entonces, aquí bajémosle al zoom para encontrarla. Sí, ahí está, a la izquierda. Entonces, el SNP, el total de las citas del journal dividido entre el potencial de citas por área del conocimiento. Esta métrica no tiene cuartiles, esta métrica también funciona por medias. La media debe estar por encima de 1 o sobre 1. Entonces, si está por encima de 1 o sobre 1, quiere decir que está sobre el potencial de citas que reciben las revistas en promedio según su área del conocimiento. Eso es lo que mide el SNP. Entonces, esa métrica no tiene cuartiles, lo más importante es que esté en 1 o sobre 1. ¿Listo? Entonces, la fórmula del SciScore es el total de citas que reciben los artículos publicados por esa revista en este periodo temporal 2017-2020, dividido entre el total de publicaciones hechas en el mismo periodo temporal. La división nos da un puntaje, ¿cierto? Que esta es la métrica, que la fórmula está en el archivo que les compartí. Después, entonces esto es como un efecto dominó. Esa métrica que surge de esa división le da un ranking. Entonces, esta revista en geografía, planeación y desarrollo ocupa el ranking número 110 entre 704 revistas que hacen parte de esta área del conocimiento, gracias a esta métrica. Ese ranking se va a fragmentar en 4 grupos, que son los que conocemos como cuartiles.
que es una clasificación. Entonces, el cuartil Scopus no lo representa con el número, ¿listo? O la letra del número, Q1, Q2, Q3 o Q4. El cuartil Scopus lo representa con porcentajes. Entonces, ¿qué es lo que busca Scopus? Ser mucho más efectivo que con el Q. Entonces, Scopus lo que me dice con el porcentaje es que esta revista es cuartil 1, porque está entre el 75% y el 100%, es decir, está en la parte más alta porcentualmente. Entonces, ¿qué es lo que se hace con los porcentajes? Se divide en 4, ¿cierto? 100 entre 4 partes, y allí podemos identificar en qué cuartil está la revista. Si está O sea, entre del 0 al 25, del 25 al 50, del 50 al exacto, 75 y 75. pero descendente, ¿no? El más alto sería cuartil 1, del 75 al 100, cuartil 1, y ahí vamos descendiendo. Cuartil 1 es del 75 al 100. Correcto, y ahí desciende. Ya. Ajá. Entonces estaría en cuartil 1. Correcto. Esta revista es cuartil 1 en planeación, desarrollo y geografía, pero puede que tenga otro cuartil, que esto es completamente normal. Entonces, por ejemplo, en energía, ingeniería y tecnología, entonces tiene un cuartil 2, completamente normal. ¿Listo? Que tenga cuartiles diferentes. ¿Por qué? Porque esto depende no solo de la métrica, sino del ranking y del área del conocimiento. Entonces, ya también uno determina en qué área del conocimiento estoy yo, ¿cierto? Para hacer la evaluación de la revista. ¿Por qué? Porque esto pues, es algo que determina la revista, en qué áreas del conocimiento publica sus manuscritos. ¿Listo? Entonces hay revistas que tienen, este es un buen ejemplo, porque esta revista tiene cuartil 1 para 2 áreas del conocimiento, pero cuartil 2 para otras áreas del conocimiento. Y esto depende de todos los factores inciden en el cuartil que tenga una revista. ¿Listo? Y así, entonces Shimago tiene su propia métrica con su propia fórmula, el factor de impacto tiene su propia métrica con su propia fórmula, y también hay un ranking, y ese ranking se fracciona en 4 grupos, y esos son los famosos cuartiles. Entonces es importante tener claro cuál es la métrica que queremos evaluar, ¿listo? Y que cada métrica es completamente diferente, pese a que se clasifiquen en los conocidos cuartiles. Excelente. Una consulta, una última consulta. Tranquila. ¿Es posible hacer una charla para editores con Sí, ustedes? Sí. sí. Podemos coordinar, tenemos una sesión que es Scopus para editores, pues depende del objetivo, ¿no? Porque tenemos un par de sesiones, pero por ejemplo la sesión principal que tenemos para editores es cómo optimizar el uso de Scopus para un editor, como en sus procesos de evaluación de posibles revisores, identificación de citas recibidas por parte de revistas no indexadas, evaluación de métricas de revistas. Bueno, esa es como una de las sesiones que tenemos para editores. Entonces sí se puede coordinar, si quieres la podemos ver por correo electrónico. Sí, ¿sería con biblioteca o cómo sería? ¿O directo con...? Sí, con Bueno, entre los biblioteca. tres. Ya, Sí, bueno. exactamente. Sería excelente porque aquí tenemos en Flash algunas revistas. La que yo edito es Scopus, pero está desde hace un año, entonces todavía no tengo métricas, pero quisiera manejarlas bien. Las métricas de Scopus. Ajá. Gracias, Carlos. Vale, con gusto. Bueno, aquí estoy pasando rápidamente las diapositivas para poder compartirles mi correo electrónico. No sé si hay alguna pregunta adicional o omití alguna pregunta. Bueno, listo. Esta parte. Voy a revisar el Teams por si se me pasó por allí alguna pregunta que alguien compartió en el chat. No. Creo que no tenemos más preguntas en el chat ni por el micrófono. Listo. Entonces, les voy a compartir el link de nuestro canal de YouTube. En YouTube nos encuentran como Elsevier Latam. Entonces, en este canal de YouTube van a encontrar una serie de videos, de sesiones, de tutoriales respecto a la plataforma de Scopus. ¿Listo? Entonces, aquí en YouTube, así, igual el QR ya lo vuelvo a compartir en pantalla para quienes ven la grabación. Ahí lo van a encontrar de esa manera. Entonces, aquí en el chat les comparto ese link. Y me muestro la página. Listo, aquí.
El chat de la reunión tiene desactivado el audio. Bueno, creo que no les dé. Voy a compartir el link. No sé si se desactivó el chat. Ahora sí. Pegué 2 veces. Entonces, acá está el link del canal de YouTube en el chat. Entonces ahí encuentran tutoriales, grabaciones. Ustedes pueden darle una mirada, pueden suscribirse. De Scopus, de Mendeley, de Science Direct. Van a encontrar muchas grabaciones. ¿Listo? Entonces ahí la idea es que puedan estar pendientes. De igual manera tenemos otra sesión que es el Elsevier Live. Se realiza todos los martes de 10 a 12 del día. Entonces allí también se pueden unir a nuestro grupo en Facebook. ¿Listo? Tenemos un grupo en Facebook que les voy a compartir también para que se unan quienes quieran ser parte del mismo. Entonces, ese grupo en Facebook es un grupo en el cual ustedes van a poder enterarse de las sesiones. Si usted está viendo la grabación y está interesado en unirse al grupo, el grupo se llama Elsevier Live 2022. Para quien pregunta por la grabación, sí se les va a compartir a través de la biblioteca. ¿Listo? Entonces ahí vamos encontrando diferentes espacios. Entonces tenemos el canal de YouTube para ver las grabaciones y los tutoriales, y también tenemos un grupo en Facebook para invitarlos a sesiones de carácter regional que se ejecutan para personas de toda América Latina. Entonces ahí se pueden conectar. Entonces aquí está cargando mi Facebook, ya les comparto el grupo. Por último, también está mi correo electrónico. Ante cualquier duda, pregunta o inquietud, pues allí podremos estar en contacto. Entonces aquí les coloco también el correo en el chat y ya les paso el grupo en Facebook. Esto igual, recuerden, pueden buscarlo como Elsevier Live 2022. Elsevier Live 2022, ya lo estoy aquí buscando. Pues, cambio la vista de Facebook desde el computador. Entonces lo uso más desde el celular. A ver. Bueno, muchas gracias, Carlos, por tu exposición. Jimena tuvo que abandonar la reunión un poco antes, pero a nombre de ella y de Biblioteca Flaxo, agradecerte por esta exposición muy clara y útil para nuestros participantes, a quienes también agradecemos por su asistencia e interés. Les recordamos que cualquier duda o inquietud acerca del acceso a estas bases de datos pueden escribirnos a biblioteca@flaxo.edu.es o también a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como Biblioteca Flaxo Oficial. Si no hay ninguna otra duda o algo que agregar, pues muchas gracias y buen día con todos y todas. Gracias, sí, no me cargó el Facebook, entonces busquen Elsevier Live 2022, Elsevier Live 2022 en Facebook, y ahí se pueden unir al grupo para que se enteren de nuestras sesiones de carácter regional. ¿Listo? A todos, mil gracias por su Listo. tiempo, por su espacio. Estamos en contacto para una próxima sesión y bueno, también por correo electrónico si surge alguna duda. Mil gracias también a Diana Barragán de Publiciencia y bueno, desearles un excelente tarde de miércoles. Que estén muy bien, hasta pronto. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Carlos. Que tengan buena tarde.